sí representa esto una derrota ética y política de López Obrador. Que hayan logrado pasar esta reforma por medio de delitos. O sea, yo insistía, esta fue una operación de Estado gangsteril. O sea, y efectivamente, digamos, sí es un hecho que nos duele tal vez más, porque lograron doblar, comprar, coaccionar a 4 senadores de la oposición, como tú decías, 2 del PRD, 1 del PAN, y la ausencia del MC, que no tiene otra explicación más que lo compraron, lo amenazaron o se dio. Lo extorsionaron. Lo extorsionaron. Que no solo no hemos visto la peor versión de López Obrador, sino de que están dispuestos a llegar casi a cualquier cosa. No diría todavía cualquier cosa, pero casi a cualquier cosa. ¿Cuál queda, cosa. nomás queda matar. Pues sí. Sale hoy en el periódico Reforma que las calificadoras Moody's, Standard Poor's y Flint estiman que las pérdidas pueden llegar solo por pérdida de la calificación, como se advirtió, a más de 70,000 millones de pesos. O sea, no, fíjate que a mí me encantaría escuchar, bueno, ya escuchábamos la crónica de diputados, ¿verdad? Bueno, la arranco. A ver, pues avanzó la reforma al Poder Judicial, desgraciadamente, ¿no? Me da mucha tristeza, debo decirlo, que se confirmó lo que creíamos muchos de nosotros que iba a pasar. Yo varias veces que me preguntaban, ¿y qué crees que va a pasar? ¿Crees que se va a evitar o no? Yo decía, espero que se evite, pero basado en la historia, digamos, ¿no? De la endeble oposición, creo que va a ser difícil. Pero me parecía que se había hecho un trabajo extraordinario de parte de los ciudadanos presionando, un gran trabajo de la oposición sólida en la Cámara de Diputados, y llega al Senado, y si bien la abrumadora mayoría de la oposición resiste, pues empiezan a caer los personajes, ¿no? Y me parece muy lamentable que se haya logrado, primero con estos 2 senadores y senadoras del PRD que se pasan, después con la ausencia de un senador de Movimiento Ciudadano y con el voto a favor de Miguel Ángel Yunes, hijo del PAN, sale la reforma, ¿no? Entonces me parece que, digo, vamos a ir poco a poquito desmenuzando el tema, pero al final yo en lo personal lo que he estado compartiendo, y abro con eso la conversación, es que veo una triple tragedia para mí. La primera, que creo que en el ruido de que la traición y que no y que todo, no ha sido el tema central. O sea, la primera es la desgracia que significa que se haya aprobado la reforma judicial, pues, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Todo lo demás, que si tal partido, cual y que si esto y lo otro, pues es consecuencia. Para mí, la verdad, es el daño de la reforma judicial. Ya le hemos dicho muchísimas veces, yo sintetizando, simplemente, claro que hay un problema en el sistema de justicia en México, pero esta reforma no solo no ayuda a resolverlo, sino que perjudica. ¿Por qué? Porque le entrega al poder político, en este caso Morena, pero mañana puede ser algún otro, el control absoluto, total del Poder Judicial. Jueces, magistrados y ministros, control absoluto, no les voy a dorar la píldora, tienen el 100% del control de los nombramientos, tienen el 100% del control de quién se reelige y tienen 100% de control de si se porta mal alguien, quitarlo. Entonces van a controlar totalmente. Significa la politización del Poder Judicial y es una desgracia para México. Entonces, ahorita entramos a detalles. Esa es la primera tragedia para mí. Pero para mí hay 2 tragedias más y nomás las enumero. Una segunda que es el gobierno autoritario de Morena que prometió a los mexicanos cambiar y que no solo no cambió, sino que está usando las peores prácticas detestables del pasado para lograr su reforma. Fíjense qué ironía, qué tragedia, qué incongruencia. Una reforma que supuestamente va a mejorar el sistema de justicia, lograda a base de doblar el sistema de justicia. Esta reforma se logró en base a extorsión y en base a órdenes de aprehensión. Y eso es detestable. A base de delitos. Esta supuesta superioridad moral que decían tener, nada de eso existe, está tirada a la basura. Y 3, para no minimizar, la crisis brutal en la oposición, incluyendo el PAN, partido del cual yo soy miembro, que en este caso, desgraciadamente, un integrante traicionó esos ideales, esos principios, pero me parece que es la oposición, porque primero ya se habían doblado el PRD. Hacía una semana se habían doblado en la Ciudad de México
un legislador del PRI, otro del PAN y otro del PRD. En pasada legislatura, en la que acabamos de acabar, le dieron los votos el PRI para la militarización, ¿no? Le dieron los votos para la contrarreforma educativa y los votos para la subordinación de ciertos nombramientos. Entonces, y prisión preventiva. Exacto. Qué bueno que ahorita unos aguantaron, no. Pero la verdad es que en unas son unos, en otras son otros. Es una crisis en la oposición que tiene desgraciadamente algunos integrantes que simplemente se doblan y ponen el interés personal por interés colectivo. Una desgracia de la cual nos tenemos que levantar y ahorita hablamos. Sí. Fíjate que, déjame hacer una postilla de lo que decías y con base en eso es lo que pienso. Van a castigar a los que no se porten bien, ¿no? A los jueces, porque van a tener el control del instrumento disciplinario. ¿Qué quiere decir no portarse bien? Por resolver en contra de lo que el gobierno quiera. Claro. Eso, portarse bien en el orden judicial será atender todo lo que el gobierno considere, cualquiera, o los intereses de los que están en el gobierno. Porque regresamos a las épocas esas de que los que están en el gobierno van a tener un trato privilegiado en materia de justicia. En distintos conflictos, incluso hasta vecinales, ¿no? Exacto, regresamos al viejo problema. No, cabrón, no te vayas a pelear porque esa gente es muy amigo de fulanito y está, y entonces, mira, ya déjalo pasar, ¿no? O sea, vamos a regresar al momento de enfrentar la condición del manejo absolutamente discrecional de la justicia. ¿Y cuál es el criterio? Los cercanos al poder con el resto del mundo. Sí. Y cualquiera circunstancia aquella que represente interés distinto al del gobierno. Sí representa esto una derrota ética y política de López Obrador. Que hayan logrado pasar esta reforma por medio de delitos. O sea, yo insistía, esta fue una operación de Estado gangsteril. Sí. O sea, y efectivamente, digamos, sí es un hecho que nos duele tal vez más, porque lograron doblar, comprar, coaccionar a 4 senadores de la oposición, como tú decías, 2 del PRD, 1 del PAN, y la ausencia del MC, que no tiene otra explicación más que lo compraron, lo amenazaron o se dio. Lo extorsionaron. Lo extorsionaron. Ya tanto así como para que el coordinador del Senado, Clemente Castañeda, un colega nuestro, que yo le tengo muy buena opinión a Clemente, ya salió a decir, oye, pues da una explicación. Danos una explicación, porque da un tuit al final que dice, pues la familia es primero. Yo entiendo la extorsión del padre. En resumen, ¿detuvieron al papá? Sí, y él se quedó y todo él el día con él. decidió quedarse ahí. Exacto. Mira, a mí me dan ganas de decirle 2 cosas. La primera, ahí en el Senado hay un muro que tiene una leyenda que dice, la patria es primero, ¿no? Todos los días ves esa leyenda. Qué mejor lugar que la tribuna para y la denunciar segunda el abuso. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues yo me voy a la tribuna y denuncio, tienen a mi padre secuestrado, no podemos seguir hasta que lo sacan. La gorila criminal de Laida Sansores, y es más, me siento en el lugar del Porro de Noroña y hago un escándalo, o sea, utilizo mi condición de senador para evidenciar la extorsión. Claro. No la avalo con mi silencio. Oiga, ¿por qué no se comunicó? Pues es que dejé mi celular afuera. No, o sea, la verdad no es verosímil, no, pues no. Pero lo que no hay que perder de vista es que hubo quien puso una pistola en la sien. Sí, sin y duda. Ese hecho es un indicador muy alarmante de que no solo no hemos visto la peor versión de López Obrador, sino de que están dispuestos a llegar casi a cualquier cosa. No diría todavía cualquier cosa, pero casi a cualquier cosa. ¿Cuál queda, güey? ¿Nomás queda matar? Pues sí, ¿no? Pues sí. Es la única que queda, güey. Y luego que salga Maduro a felicitar, pues todavía te hace más grande la tragedia, ¿no? Ahora, sí es muy preocupante en el orden de las afectaciones. Sale hoy en el periódico Reforma que las calificadoras Moody's, Standard Poor's y Flint estiman que las pérdidas pueden llegar solo por pérdida de la calificación, como se advirtió, a más de 70,000 millones de pesos. Hablan de 73,000 millones de pesos. Ya la primera calificadora, pues obviamente bajó el bono país, ¿no? Entonces, claro, lo que está diciendo al resto del mundo es, ese lugar es de riesgo. Si eso pasa, ¿por qué eso es delicado? Por ejemplo, pues porque nuestra deuda externa está en dólares. Entonces, ¿qué significa? Que los intereses van a cambiar en perjuicio del país y entonces vamos a tener que pagar más. Y nosotros producimos en pesos. Pero la afectación a las finanzas, a toda la semana hemos visto cómo la discusión sobre la fuga de las inversiones
Texas ha hecho toda una estrategia para atraer, incluso hasta propaganda oficial que dice, por mano de obra no se preocupen, ahí tenemos a los mexicanos y nada más cruzan la frontera. Texas ha desplegado toda una estrategia para captar la inversión que no quiere llegar a México o el nearshoring. Es un fenómeno que va a tener una enorme complicación económica. Hemos visto al dólar en general perder. Los 2 últimos días no ha perdido tanto, pero la verdad es que llevamos una evaluación de cerca del 25%. Es nada más para que estemos claros, porque luego quieren regordearse en cuando recupera 4 centavos. Pues sí, pero ya perdimos de 16 a 20, ¿no? Bueno, ahorita ya estaba descontado, pues el ya estaba, entonces el fenómeno de la afectación es mayor. Y también no quiero dejar de señalar, yo sí quiero reconocer el trabajo o la resistencia de los trabajadores del Poder Judicial. Hay 2 signos que me han alentado mucho, la manera en que las y los trabajadores han dado la batalla, incluso en congresos estatales, y también muchas y muchos jóvenes, y que hayan sacado gases lacrimógenos y que hayan reprimido la manifestación afuera de Donceles, o de Jicotencatl, pues, la sede, la antigua sede del Senado, me parece parte de la derrota vergonzosa de este gobierno. Y que lo hayan sacado fast track, la manera tan vergonzosa en que los gobernadores de Morena se pelean para ser el niño consentido profesor. Sí. El Salomón Jara aprendiendo todas las más viejas prácticas de los Murat en 2 horas, o sea, ya estaban esperando. Y eso nos lleva también, ahorita platicábamos con Pau, antes de estar al aire, que vamos a tener que hacer un check and balance de los daños en los estados, porque también ahí nos compraron. No sé. Nos compraron y eso es, la verdad, da un coraje porque, o sea, acaban de entrar. Entraron el 1 de septiembre. Estamos a día, ¿qué? 13. Y ya estamos hablando de expulsiones. Ya pasó en Oaxaca, en Tamaulipas, mismo Yunes, los Yunes. Es que dices, ¿qué cosa? ¿Cómo agravio? O sea, la derrota duele más. Porque gente de la oposición que recibió el respaldo se prestó para eso. Eso es muy, muy indigno. Y viene una etapa de una profunda incertidumbre para que este proceso se implemente en 24 o 25. Todavía hay algunas rutas de resistencia, pero eso lo vamos a hablar en nuestra segunda vuelta. ¿Cómo la ves tú, Paulina?